Cum mica salis, el sabor de las palabras. La ocurrencia de la justicia social. Hace poco decía el iluminado presidente argentino que la justicia social es una aberración. Dentro de nuestro solar patrio, una destacada dirigente de comunidad autónoma también afirmó sin pestañear que la justicia social es un invento de la izquierda. A estas alturas uno ya está acostumbrado a escuchar toda clase de estulticias en las redes sociales, pero que a estas afirmaciones sean dichas desde el estrado de destacados políticos le deja a uno con una sensación extraña. Hoy vamos a hablar de la justicia social, que no es ni un invento de la izquierda ni una aberración, sino un elemento ético fundamental en el cristianismo, o incluso podríamos decir de la civilización judeocristiana. Empezamos diciendo que la justicia se refiere a la ética, es decir, al reconocimiento de la existencia de normas en la sociedad. Esto es tan viejo como la civilización, es tan viejo como la sociedad, porque es imposible construir una sociedad sin ética o sin normas, aún en su forma más primitiva. Esto lo entienden hasta los niños de 4 años. Toda sociedad se basa en el respeto a unas normas, más o menos complejas. De ahí surge la idea de la justicia. Ser justo es cumplir las normas, es adaptarse a ellas. La justicia social es una parte de la ética relacionada con la forma como se reparten los recursos en una sociedad. Si vamos a los textos bíblicos, encontramos infinidad de normas relacionadas con la justicia social. En aquella sociedad consistía en defender a quienes disponen de menos recursos materiales y sociales. En la Biblia hay 3 colectivos bien diferenciados: la viuda, el huérfano y el extranjero. Como estos son los grupos sociales más débiles, es a ellos a quienes más protegen las normas. Por eso, existen medidas orientadas a impedir la acumulación de bienes por parte de unos en detrimento de otros. La norma se establece para defenderlos, precisamente a ellos de quienes más tienen. Esto está presente en las formas más antiguas del Decálogo, compendiado en el libro del Éxodo. Si avanzamos en el tiempo, en la época ya del Nuevo Testamento, Jesús también critica la acumulación de riquezas. Esto aparece claramente en la parábola del rico y Lázaro. En los primeros siglos de la Iglesia, los primeros autores cristianos adoptan una actitud muy crítica frente a aquellos que acumulan riquezas. Se entiende que lo que se acumula por parte de los ricos es lo que se quita a los pobres. Esta idea está muy presente en los escritos de San Ambrosio, San Basilio, San Agustín, San Juan Crisóstomo y otros. A lo largo de los siglos, el tema de la justicia social ha sufrido altibajos. En algunos momentos de la historia se ha tenido más en cuenta que en otros. Pero a partir del siglo XIX se elabora lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, como respuesta tardía, es verdad, a las nuevas situaciones creadas por la Revolución Industrial. Dedicaremos algunos capítulos a analizar en detalle todas estas propuestas, tanto la de los padres antiguos como la de los papas más modernos. Pero por ahora volvamos a las afirmaciones despectivas sobre la justicia social a las que hacíamos referencia al inicio. Escuchando a estos personajes, uno tiene el derecho a preguntarse: ¿qué es lo que proponen estas mentes preclaras? ¿Un mundo sin leyes? Están pidiendo que desaparezcan los controles, las normativas sobre derechos laborales, sobre el medio ambiente, que desaparezcan las medidas de protección de los colectivos más vulnerables. ¿Se dan cuenta de lo que se está proponiendo? ¿Perciben sus seguidores de Instagram el alcance y las consecuencias de tales afirmaciones? Pues no hace falta andarse con muchos rodeos. Se trata simplemente de la vuelta a la barbarie, o si se quiere, a la ley del más fuerte. La ley del que más tiene, de quienes disponen de recursos financieros, de medios de comunicación
de quienes pueden comprar a políticos, pueden presionar para que las leyes sean elaboradas según su conveniencia, o incluso pueden comprar a los jueces para que les afinen las sentencias a su favor o en contra de sus adversarios. Todo esto ya está ocurriendo desde hace tiempo, pero defender abiertamente esto como un ideal y no como una perversión integral de la sociedad es la expresión del grado de corrupción del pensamiento al que se está llegando. Y eso no es lo peor. Lo nuevo en todo esto con respecto a épocas pasadas es que en tiempos antiguos las clases oprimidas se resignaban a su suerte como algo inevitable, pues era muy difícil que las cosas cambiasen, dada la estratificada que estaba la sociedad. En otras épocas de la historia, las clases dominadas tomaron conciencia de su situación e impulsaron cambios con menor o mayor éxito. Por ejemplo, el movimiento obrero consiguió la reducción de la jornada de 8 horas después de muchos años de luchas. Lo novedoso en la actualidad es que mucha gente, muchas futuras víctimas de esta máquina de injusticias que prefiguran los discursos de estos iluminados, les aplauden y les ríen las gracias, y renuncian a la única parcela de poder que tienen, la de votar a quienes defienden sus intereses, o por lo menos no apoyar a quienes se declaran abiertamente sus adversarios. Lo realmente novedoso en la actualidad es que las clases dominantes han convencido a sus víctimas por medio de la diversa y compleja industria del lavado de cerebro para que les apoyen en sus proyectos aberrantes. Es como el zorro que se hace elegir por las gallinas para representar a sus intereses y dejarse desplumar beatíficamente por el raposo. Era imposible imaginar una renuncia tan grande al ejercicio del pensamiento crítico, pero ha ocurrido. Ya no es solo la perversión de la ética, sino la del pensamiento crítico. Hemos llegado de lleno a la era de la estupidez. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.